Espero que este descanso que tuvimos, que lo que... Hola. Hola, Lucas. Al tiro paso la lista, después paso la lista, ¿ya? Primero estamos viendo cosas de contenido. Espero que haya sido un espacio de tiempo para mantenerse un poco más tranquilo, pero desde ahora en adelante nosotros vamos a comenzar a trabajar ya con evaluaciones, con guías que llevan notas, ¿ya? Para eso yo le subí un documento a Google Classroom, a iEduca, y también se los mandé por correo y por WhatsApp, y a los otros cursos se los mandé por WhatsApp. Pero está en el iEduca, está en el Google Classroom y en sus correos también está. Les mandé un archivo que es sobre cómo entregar próximamente los trabajos. No sé si lo han visto ya algunas personas, pero es este que yo les estoy compartiendo aquí en pantalla. Este archivo yo se lo subí y, por ejemplo, tiene cosas que tienen que ver con el formato de envío. Por ejemplo, que tienen que poner su nombre, su apellido, la guía, el curso al cual pertenecen, ¿ya? También si es que van a enviar todo esto por Word o por un formato Word, tiene que sí o sí, si lo van a mandar por internet, escrito en un documento, tiene que sí o sí ser formato Word y considerar estas opciones que están acá. Si lo van a hacer por el cuaderno con fotografía, ahí están las opciones de formalidad. Este documento que yo les subí es súper importante porque es el documento con el cual yo les voy a poner nota a sus guías. Aquí abajo aparece una rúbrica de evaluación y aparecen varias cosas acá escritas. Tienen que revisarlas, sí o sí. Revisar todo lo que está escrito acá y cuando ustedes estén contestando las preguntas, ver que contestan todo según lo que aparece acá en esta pauta de evaluación, en esta rúbrica. Si no siguen las indicaciones de la rúbrica, van a tener una mala nota. Si no siguen las indicaciones de todo este documento que yo les subí, van a tener baja nota. Por lo tanto, no solamente agarren la pregunta y contéstenla, sino que revisen si es que su pregunta responde a las cosas que aparecen aquí en lo que yo les subí. Porque si no responde a lo que yo les subí acá en este documento, entonces, por más de que ustedes me contesten la pregunta y me la puedan contestar bien, si no cumplen con lo que yo les puse acá, en esta guía, en este documento, no van a tener buena nota. Ya insisto, revísenla, denle una mirada, pregúntenme cosas si es que hay cosas que no entienden de la rúbrica. La rúbrica, como ustedes ven, son 4 grandes hileras, donde está desde el insuficiente hasta el muy bueno. Si ustedes cumplen con esta parte, van a tener muy bueno. Si ustedes no cumplen con esta parte y por lo tanto tienen cosas en esta parte de la columna, en insuficiente, van a probablemente tener muy baja nota. Por lo tanto, fíjense en estas cosas que están escritas aquí en la guía, insisto. Fíjense en cada una de las cosas. ¿Bien? Por ejemplo, la guía no posee errores de redacción y ortografía. Esto permite una revisión y una comprensión de las ideas que se plantean en la actividad. Es decir, su guía no tiene errores de ortografía ni de redacción. Si no tiene errores de ortografía y redacción, entonces su puntaje sería el máximo, que sería muy bueno. Por el contrario, la guía posee demasiados errores de redacción y ortografía, más de 10, lo cual genera un grave problema para la revisión y comprensión de la actividad. Es decir, que si ustedes tienen más de 10 errores de ortografía y de redacción, van a estar en la parte de insuficiente, que quiere decir que van a tener un puntaje bajo. Hasta ahí dejo la explicación de esta rúbrica. Revísenla ustedes porque es muy larga y nos llevaría toda la hora revisarla con detalle. ¿Bien? Profe, Sí, pregunta. eh, una, es que, ¿para qué guía esto? Lo que está Para todas, explicando. para todas, todas, ¿Para todas, todo? todas, para todas las Ah, ya, próximas. Ya ya, no voy a revisar, no voy a volver a revisar las guías del pasado, ya las que ya me enviaron ya las voy a dejar ahí por una razón súper simple, porque no me alcanza el tiempo para revisarle las de ahora y las de antes. Por lo tanto, las de ahora en adelante, todas las que yo les vaya subiendo de ahora en adelante, se hacen con esta rúbrica, con esta pauta de evaluación. ¿Bien? ya, ya. Todas, 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 absolutamente todas las que sean de ahora en adelante van a ser con esta rúbrica. ¿Bien? Oiga, profe, ¿Sí? y otra pregunta.
¿Me escucha? Sí, escucho súper bien. Ah, ya. La guía del 8 de abril que habíamos mandado antes de vacaciones, usted había Sí, dicho que se la iba a mandar y usted la iba a corregir. sí, y la corregí, de hecho, se la mandé a los correos. Ah, ya. Seguramente Lucas no te la ha mandado al correo, o bien te llegó al correo y no lo has revisado, o quizás en una de esas, porque tenía creo que 2 trabajos, en total, de todos los cursos, desde octavo hasta cuarto medio, tenía 2 trabajos sin nombre. Por lo tanto, se me olvidó, no sabía de quién era, ¿ya? Y buscar el correo Ah, para ya. ver de quién era el documento era muy problemático. Puede ser, Ya. Lucas, que si no te llegó la revisión es porque tu trabajo estaba sin nombre. Puede ser, puede ser. Así que Ya. te pido que me reenvíes, si es que no te envié la revisión, que me reenvíes el archivo para revisar cuál es, ¿ya? Ya. Perfecto. Eso. Profe, Ahora, por cierto. Disculpe Valeria, que le interrumpa. dígame. Sí. Sí, es que me di cuenta que usted nada más me había marcado la guía número 2 y 3. Yo le había mandado también la uno. Entonces, no sé. Ya, puede ser también que haya pasado lo mismo, Valeria, ¿ya? ¿Sí? Así Ah, que si no te llegó la corrección de la guía 1, mándamela de nuevo y te la envío, ¿ya? bueno, bueno. Eh, Pasando entonces a los temas de la clase. Yo le subí ya una guía para el día viernes de esta semana. Ese día, que ustedes ven acá, ¿cierto? Viernes 1 de mayo, acá en la guía que les estoy mostrando, les subí una Ya. guía que ustedes ven que tiene varias fuentes. Una fuente visual, un grabado, que es un tipo de obra artística que se hacía en la época, un libro acá que se llama Gentes del Saber, de, de este autor, Berger. Le subí otra fuente también escrita, otra fuente escrita, acá la fuente 4, y finalmente le subí una fuente audiovisual, ya que es un video. Esta también la tienen que revisar, les puse el link aquí, todas las cosas. Y luego vienen las preguntas, acá en la parte de abajo. Vienen las preguntas y son complejas, no son tan fáciles porque tienen, por ejemplo, aquí que buscar cuál es el nombre, el autor y el año de publicación de cada una de las fuentes. Todas las fuentes que aparecen acá, esta fuente visual, esta escrita, esta fuente audiovisual, que es un video, todas esas fuentes las tienen que poner aquí con su nombre, el autor que la hizo y el año de publicación. Esa es la primera parte de la guía. Luego tienen que identificar las ideas principales. ¿De qué habla cada fuente? ¿Cuáles son las ideas principales? Acá al costado les puse un ejemplo. Si ustedes ven aquí, les puse, por ejemplo, el nombre del autor es justamente el que aparece acá señalado en el comentario. El año de la publicación es justamente el que aparece acá. El nombre de la fuente es este que aparece acá. Bien, tienen el ejemplo, pero no lo tienen en todas las fuentes, obviamente, las otras las van a tener que buscar ustedes. Pero tienen el ejemplo de esta. También tienen en este ejemplo, no, en otra fuente, acá, esta que es de la fuente número 4, les aparece cuál es la idea principal, la idea central que está acá, y luego aparecen los argumentos, argumento 1 y argumento 2, de la idea central. Tienen que hacer lo mismo en la guía, buscar la idea principal de cada fuente y los argumentos que la sostienen. Y ahí les puse un ejemplo de cuál es la idea principal en esta fuente y cuáles son los argumentos que la sustentan a esa idea principal. Hasta ahí, ¿dudas respecto de lo que hay que hacer en la guía, en la primera parte? ¿Hay alguna duda de lo que hay que hacer en la primera parte? Les vuelvo a repetir, en la primera parte hay que identificar el nombre de la obra o el nombre de la fuente, el nombre del autor o de la autora de la fuente, quién lo hizo, y el año de publicación de la fuente, el tiempo, el año. Esas 3 cosas tienen que tener la primera parte, ¿cierto?, de la guía. Cada una de las fuentes con el nombre del autor y con el año. Y en la segunda parte de la primera pregunta, tienen que poner cuáles son las ideas centrales, cuál es la idea central de cada fuente
y cuáles son los argumentos de cada fuente. ¿Bien? Eso es solamente el primer punto, el punto 1. El punto 2, les pedí que definieran conceptos. Aparecen 5 conceptos, y la idea es que ustedes los definan con sus propias palabras, siempre tomando en consideración las fuentes que estaban leyendo. Tienen que definir conceptos en la segunda parte de la guía. Investigue y defina con sus propias palabras los siguientes conceptos, que aparecen en las fuentes, insisto. Y finalmente, la parte de las preguntas. Que las preguntas ya tienen que ver con que ustedes se lean las fuentes y sean capaces de contestarlas. Bien, dudas respecto de esta parte de estas partes de la guía. Primera parte, una parte de identificación de las fuentes. Segunda parte, una parte de definición de conceptos. Y una tercera parte, resolución de preguntas o respuesta a las preguntas que yo les hago. Cada pregunta les puse orientaciones para que supieran dónde buscar la información y cómo contestarla. Así que tienen todo esto, ahí están las indicaciones. Hasta ahí, ¿dudas o preguntas acerca de la guía? Acerca de cómo trabajar con la guía. ¿Dudas? Vicente, ¿tienes alguna duda? Vicente Lobos. No. ¿No? Me pueden escribir igual, me pueden preguntar qué es lo que pasa con la guía, ¿ya? Pero está más clara, está súper claro lo que hay que hacer, cuáles son los argumentos que hay que ocupar, todas las cosas, ¿ya? Yo tengo una duda. Dígame. Se me quedaría preguntar antes, pero incluso se la escribí, pero creo que no vio. ¿Qué pasa con las guías que usted dijo que se podían enviar con las correcciones? Me las pueden enviar si quieren, pero ya no las voy a tomar en consideración, ¿ya? Las guías no se tienen que reenviar mejoradas, ya. Ahora solamente vamos a hacer las guías de ahora en adelante. No me las reenvíen mejoradas porque, como les decía antes, no me alcanza el tiempo para revisar las guías que ya me enviaron de nuevo y revisar las que vienen ahora, porque es mucho, ¿ya? Así que vamos a quedarnos solamente con que las guías de ahora en adelante se van a ir revisando y se van a ir poniendo con nota, ¿ya? Las anteriores no es necesario que me las manden. Si me las quieren mandar, lo pueden hacer, pero no es necesario. ¿Bien? Hasta ahí, dudas, preguntas u otra cosa que quieran aclarar respecto de lo que estábamos viendo. ¿Bien? ¿No? Entonces, vamos al contenido. Vamos al contenido. Voy a estar, ojo con esto, porque yo voy a ir hablando y de vez en cuando voy a hacer preguntas. Es decir, que de vez en cuando voy a nombrar a alguien que está acá o en la lista anotado, ¿cierto? Dentro del curso, y le voy a hacer preguntas de lo que estoy diciendo para poder verificar que están comprendiendo lo que les estoy explicando. ¿Bien? Entonces, desde ya, lo que nosotros estamos viendo en la pantalla, esta imagen que estamos observando, es relacionada con el tema anterior, con el tema de la guía 3, que se trata de la reforma luterana, ¿bien? O de la reforma protestante, se llama. Voy a hablar un poco sobre esto y voy a hacer preguntas, insisto. Hacia el fines del siglo XV y principios del siglo XVI, ¿bien? O sea, entre los años 1300 y 1500 de nuestra era, después de Cristo, entre los años 1400 y 1500, ¿bien? 1300 y 1500, la Iglesia Católica, que recuerden que en la Edad Media dominaba la historia occidental, dominó Europa, en la Edad Media se consolidó la Iglesia Católica, y hacia el año 1300, 1400 y 1500, esta iglesia comenzó a vender indulgencias. Pero profesor, ¿qué es una indulgencia? No entiendo. Bueno, aquí tienen una indulgencia frente a ustedes. Es un documento
que emitía el Papa, en este caso el Papa de la época, que era Alejandro VI, y él emitía estos documentos y les decía a las personas, bueno, si usted me paga una cierta cantidad de dinero, yo como soy el Papa y como soy un representante de Dios en la tierra, yo puedo perdonarle los pecados. Por ejemplo, si el Cristian ahí que puso la cámara, si el Cristian está listo, comete una falta grave a la fe cristiana, ¿ya? Como por ejemplo podría ser el adulterio. El Cristian esté con una niña casada, casados los dos, y el Cristian se fue con otra niña. Eso es adulterio y está penado por la Iglesia Católica, en esa época sobre todo, que estamos hablando del año 1400. Entonces, ¿Cómo? estaba penado. Hoy en día también es incorrecto hacerlo, pero en esa época no se permitía por ningún motivo, era un pecado, ¿bien? Y por lo tanto, se supone que nosotros no íbamos a obtener el perdón hasta que subiéramos al cielo, hasta que nos enfrentáramos justamente con Dios. Pero en esta época, el Papa quería construir su Vaticano. ¿Se acuerdan que les había mostrado en las clases que tuvimos en el colegio, ese tremendo edificio del Vaticano? El Papa lo quería construir y para construirlo necesitaba plata, necesitaba dinero. ¿Qué mejor idea la del Papa que hacer este tipo de documentos que se llamaron indulgencias para perdonar los pecados? Las personas pagaban, el Papa obtenía dinero y el Papa les decía entonces a estas personas que iban a ser perdonadas. Hasta ahí, ¿se entiende lo que estoy diciendo o hay alguna duda? Pregúntenme cosas, profe, ¿qué onda estos documentos? ¿Eran muchos, eran pocos? ¿El valor era alto? ¿Era pequeño el valor de los documentos? Y si yo había cometido asesinato. Pregúntenme. Saquen provecho de este momento. ¿Qué ¿De son cuánto los era el valor? El valor, Vicente, buena pregunta. El valor dependía del pecado que uno cometía. Por ejemplo, si tú cometiste asesinato, obviamente el valor de tu indulgencia o del documento que te iban a entregar, firmado por el Papa, iba a ser más Costaba caro, más. costaba más, obviamente, que un simple robo. Un robo era más barato que te perdonaran. Un asesinato, obviamente, no, era más caro. Pero, Ah. pero el Papa decía que todos los pecados se podían perdonar. No había distinción, cualquier pecado. Yo tengo una pregunta. Vicente Lobos, Ganar dígame. más plata. Más plata, sí. Vicente. ¿El que robaba podía pagar con la plata que robó? Ya, obviamente sí. Obviamente sí, porque a lo que le interesaba al Papa era obtener el dinero para construir el Vaticano. No le interesaba qué origen tenía el dinero. A él no le interesaba si el dinero era robado o era honradamente ganado. A lo que iba el Papa era a vender indulgencias para poder ganar más dinero y así terminar su construcción. ¿Bien? Profe, Sí, Lucas. el Vaticano, esa como tremenda iglesia que está en la ciudad de Florencia, en Italia. No, está en Roma, el Vaticano está en Roma. Florencia es la capital del Renacimiento. Florencia está en Italia igual, pero no está en Roma. Ya, Florencia es No, otra sí, ciudad. sí, sí. En Roma está el Vaticano, que es la ciudad santa o la ciudad del papado, del Vaticano. Es un estado, por si acaso. Está dentro de Italia, pero es un estado diferente al italiano. Pero eso es otro tema. Vamos entonces a las indulgencias. Súper bien. Espero que se haya quedado súper claro el tema de las indulgencias. Son unos documentos que el Papa hacía para ganar dinero y perdonar los pecados como intercambio. La gente pagaba y el Papa les perdonaba los pecados. Ah, Pero, profe, mister, ¿Sí? Montserrat. en ese tiempo, ¿no habían como algunas personas en contra de esas indulgencias? A eso vamos, Montserrat. A eso vamos. Acá. Entonces, en esta Mister. profe, una pregunta, chico. Lucas, se mure. Después hubieron otros papas que hicieron lo mismo. Sí.
De hecho, el documento que estábamos viendo recién es del Papa Inocencio III. O sea, perdón, Inocencio XIII o XIII, ¿ya? Es el Papa de esta indulgencia. Y es posterior, porque las primeras indulgencias que se crearon son muy difíciles de encontrar. Esos documentos son muy extraños. Pero hay indulgencias posteriores, más adelante, que sí se han logrado encontrar, como esta, por ejemplo, que este es un documento del año 1700, ¿ya? Así que bastante más de 300 años. Sí, Vicente. Si el Papa usaba las indulgencias para perdonar, por así decirlo, ¿Mm? después tuvo que perdonarse a sí mismo por mentir. Vamos a eso, Vicente, ¿ya? Aquí en la imagen, lo voy a contestar al tiro, igual que lo de la Montserrat. Aquí en la imagen ustedes ven al Papa vendiendo indulgencias. Y ustedes ven, por ejemplo, que están las personas con esas moneditas que se llamaban florines, ¿ya? En esa época, florín es la moneda, que se ocupaba principalmente en Florencia, por eso se llama florín. Y estas monedas se ocupaban para pagar entonces estos documentos, estas indulgencias que se vendían, ¿ya? Esto es un grabado, es una forma como de pintura, entre comillas, pero ya vamos a avanzar en eso. Sigo, continúo. ¿Quién es este sujeto que está acá? Que alguien me diga quién es. Por favor. Yo sé quién es, yo sé quién es. Es el que hizo, el que pensó que estaba mal eso y dio, parece como un listado de cosas porque estaba Lutero. mal y separó entre los católicos y algo así hizo. Bien, Fernando, súper bien. Pero ahí ¿Era el Lucas Lutero? dijo el nombre, ¿eh? Entonces, Lutero. es importante no solamente decir, cuando nosotros observamos la imagen, es importante no solamente decir quién es o qué es lo que hizo, sino específicamente nombrarlo. Se llama Martín Lutero, ¿bien? Era un monje, ¿ya? Era un clérigo o un cura. Agustino. Claro, era agustino, era de la orden de los agustinos. Era un monje. Y él, como la Montserrat dijo recién, él empezó a pensar y dijo, ¿y de dónde salió el Papa diciendo que se pueden perdonar los pecados? ¿A dónde sale eso? ¿En qué parte está escrito eso en la Biblia? Entonces Lutero se empezó a preguntar y empezó a decir, empezó a leer la Biblia y empezó a leerla y a leerla y a revisarla y se encontró con que en ninguna parte de la Biblia, en ninguna parte, dice que se pueden perdonar los pecados pagando dinero. En ninguna parte de la Biblia dice eso. Entonces Martín Lutero, como decía el Fernando muy bien, Martín Lutero fue a una iglesia en Alemania en el año 1517, fíjense el tiempo histórico que estamos estudiando, fue en el año 1517 a una iglesia en Alemania, en la iglesia de Wittenberg, y empezó a clavar lo que ustedes están viendo acá en pantalla, que son las llamadas 95 tesis. Entre esas tesis se dice, por ejemplo, que las indulgencias que está haciendo el Papa son completamente alejadas de la fe, porque en ninguna parte de la Biblia dice que se pueden vender indulgencias para perdonar los pecados. O sea que lo que el Papa estaba haciendo era algo completamente contrario a la fe, contrario al dogma religioso. ¿Bien? Una referencia. A ver. ¿Dudas o preguntas sobre esto? ¿Dudas o preguntas sobre este sujeto que se llama Martín Lutero y que en el año 1517, clavó estas 95 tesis en la iglesia de Wittenberg, en Alemania? ¿Dudas? ¿Preguntas? Quedan 10 minutos, después retomamos cuando se terminen los 40. ¿Cómo se llama la iglesia? Se pronuncia Wittenberg, pero se escribe con doble B. A los alemanes, acuérdense de que la W no la pronuncian como W, la pronuncian como una B común. Por ejemplo, el auto Volkswagen. El Volkswagen, se escribe W-O. Y los alemanes en realidad, más que decir Volks, dicen Volkswagen. ¿Ya? Entonces, en este caso, Wittenberg está bien pronunciado. Wittenberg, pero se escribe con W. Es como Wittenberg se escribe, ¿ya? Pero se pronuncia Wittenberg en alemán. Hasta ahí, dudas, preguntas.
Profesor, 95 tesis, ¿por qué son tantas? ¿Qué otras cosas decían las tesis? Porque una tesis hablaba sobre las indulgencias, pero las otras tesis que están clavadas ahí en la pared, en la puerta de la iglesia, hablan sobre otras cosas. ¿Cómo ¿Y de que? qué hablan, profe? ¿Quién me preguntó recién? Yo. Lucas. Ya. Por ejemplo, las otras tesis hablan sobre la jerarquía de la iglesia, o entre muchas cosas. Por ejemplo, hay una tesis que habla sobre que el Papa, en ninguna parte de la Biblia dice que debe existir un Papa, o que debe existir un jefe de la iglesia en la tierra. Dice la Biblia directamente que Cristo es el único representante de Dios en la tierra y que falleció, que murió y que solamente va a volver en el fin de los tiempos. En la Biblia en ninguna parte dice que debe haber un papa. Por lo tanto, Lutero empieza a cuestionar la jerarquía de la iglesia, cuestiona el poder del papa directamente. Imagínense hacer eso en el año 1517, o sea, directamente el papa lo que hizo fue excomulgar a Lutero, es decir, prohibirle volver a participar de una liturgia o de una ceremonia católica. Oiga, profe. El Papa lo condena a Lutero. ¿Sí? ¿Y cómo no lo mataron? Lo intentaron matar varias veces, pero no pudieron. Mister, Vicente. en esa época si desobedecías algo, hacías algo malo, te mataban. Sí. Por ejemplo, existía ¿Sí? lo que se llamaba, sí, Vicente, existía lo que se llamaba el Tribunal del Santo Oficio, que también se conoce como la Santa Inquisición. ¿Bien? El Tribunal del Santo Oficio o la Inquisición. ¿Qué es eso? Era una organización de la Iglesia Católica que a todas las personas que pensaran distinto a ellos, las perseguían y los torturaban y en algunos casos hasta los mataban. La Inquisición. Eran los que quemaban a las brujas, eran los que empalaban a la gente, ¿se entiende? Sí. La Inquisición fue una institución de la Iglesia Católica o una agrupación de la Iglesia Católica que se ocupaba de perseguir a las personas que pensaran distinto a la Iglesia Católica. Por ejemplo, Lutero pensaba distinto. Se llama Tribunal del Santo Oficio o también Tribunal de la Santa Inquisición. Tribunal del Santo Oficio o Tribunal de la Santa Inquisición. ¿Bien? Mister, una consulta. Sí, Montserrat, dígame. Ya que usted nombró el tema sobre cuando quemaban a las brujas, ¿Sí? según lo que he leído en algunos libros que me han dado para entretenerme, según las personas antiguas, las mujeres que tenían hijos y no tenían así como una pareja que se notaba que sería el padre del hijo, supuestamente ellas se consideraban brujas. ¿Eso era cierto? En algunos casos sí lo era, porque la iglesia veía súper mal, veía con muy malos ojos que una mujer no tuviera un marido. En esa época la mujer es completamente dependiente del hombre. Si una mujer tiene un hijo y no tiene marido, el hijo por un lado es considerado guacho, se le dice, o es un niño que no tiene padre, y al mismo tiempo la madre es considerada una persona impura, porque nadie sabe si se está metiendo con más hombres, nadie sabe, la mujer no tiene poder, no tiene derecho a llevar su vida propia, siempre tiene que depender de un hombre en esa época. Entonces, claramente una mujer que era vista como independiente, en esta época sería una mujer empoderada, una mujer que puede mantener a sus hijos de manera autosuficiente, sin tener que depender del hombre. En esa época no era considerado así. La mujer tenía que depender del hombre y no había otra posibilidad de no depender del hombre, entonces era una mujer que prácticamente, como decía la iglesia en algunos casos, practicaba la brujería, no había otra forma para poder mantener a la familia y para poder ser autosuficiente en una época sumamente machista. ¿Sí? Continúo. Tribunal del Santo Oficio. Oficio, Noelia. Tribunal del Santo Oficio o Santa Inquisición. ¿Ya? Ahí lo escribí en el mensaje. Bien. Nos queda menos de la mitad de la clase y todavía no paso al contenido que tenemos que estudiar. Pero quiero que quede bien claro lo de Martín Lutero. Muchos... Creo que eso se puede configurar.
¿sí? Pero no importa. Muchos gobiernos de la época, muchas monarquías, ya después en la guía de la próxima semana vamos a trabajar las monarquías, muchas monarquías, muchos reyes de la época no estaban a favor del Papa, porque el Papa de hecho apoyaba a algunos reyes y a otros no los apoyaba tanto. El Papa era como un rey también en esa época, entonces tenía negociaciones con los otros reyes. El Papa era como una especie de rey, incluso tenía un estado que era el Vaticano, tenía territorio, tenía ejército el rey, o sea, el Papa, perdón. El Papa tenía ejército, tenía territorios, tenía de todo. Y había reyes que estaban en contra del Papa. Con la reforma luterana, ¿qué creen que pasó con esos reyes que estaban en contra del Papa? Revolución. ¿Pero qué habrán hecho? Si estaban viendo que un tipo estaba planteando una reforma a la iglesia y que estaba diciendo que ¿Aprovecharon? el Papa... Sí, muy bien. Hay un aprovechamiento político de los reyes en esa época. Y los reyes que están en contra del Papa comienzan a convertirse al protestantismo. O sea, comienzan a crear sus propias iglesias de Estado. Ahí comienza la reforma. Exacto, ahí aparece la reforma. Aparece la reforma. Los países que son católicos, que son los países que están en el Mediterráneo, por ejemplo España, Francia e Italia, donde está el Papa, se siguen manteniendo como religiosos, como católicos. Pero los países que están en el norte, que están más alejados de Italia, como por ejemplo Alemania, Inglaterra, Noruega, Suecia, todos esos países se convierten al protestantismo, o sea, dejan de ser católicos, porque aparte también les convenía, porque así estaban en contra del Papa. Dejan de ser católicos todos estos países, se produce un quiebre, se divide el cristianismo en dos. Están las personas que creen en el cristianismo católico ahora y están las personas que creen en el cristianismo protestante, con la idea de Martín Lutero. ¿Sí? Hasta ahí, ¿dudas? Fíjense en esta imagen. Martín Lutero le está hablando ahí a unos reyes. O sea, les fue a predicar lo que había dicho. ¿Bien? Hasta ahí. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Dudas o preguntas? Porque termino con esto y ya terminamos con el contenido de la Reforma Luterana. Apareció la Iglesia Anglicana en Inglaterra, que los anglicanos hasta el día de hoy están presentes en Estados Unidos, sobre todo los anglicanos. Al día de hoy, por ejemplo, en Estados Unidos están presentes los mormones, que también son una iglesia protestante. Aparecieron los calvinistas, aparecieron los evangélicos. Los evangélicos son protestantes, ¿ya? Los evangélicos no son católicos, son protestantes. Aparecieron muchas iglesias y se dividió entonces el cristianismo. ¿Dudas, preguntas sobre esto? ¿Sí o no? La respuesta de la Iglesia Católica a lo que Martín Lutero estaba diciendo se realizó en este lugar, que se llama el Concilio de Trento. Bien, se los voy a anotar acá en el mensaje. La respuesta al... No me deja escribir, a ver. La respuesta a la Reforma Luterana o Reforma Protestante